Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial donde estamos trabajando el tema de arreglos bidimensionales. En videotutoriales anteriores vimos todo lo que es la teoría de arreglos bidimensionales, cómo se declaran, la forma en que podemos asignarle valores a un arreglo bidimensional o matriz, en este caso lo vamos a llamar. Y en este video tutorial lo que vamos a hacer es un primer ejercicio donde vamos a poner en práctica lo que son los arreglos bidimensionales o matrices. Bien, aquí tenemos el ejercicio que dice hacer un programa que llene automáticamente una matriz de 10 por 10 y que almacene en la diagonal principal unos y en las demás posiciones ceros. Y lo que queremos es que se imprima esta matriz en forma de tabla. Si este ejercicio lo que nos dice es de que automáticamente se va a llenar la matriz sin necesidad de que nosotros leamos del teclado. Entonces, para que esto ocurra, vamos a analizar un poquito. Bien, entonces tendríamos nuestra matriz de esta forma. Vamos a manejar de tipo entero esta matriz y va a ser una matriz de 10 por 10. ¿Sí? Entonces, en la diagonal principal lo que deben de aparecer son unos. ¿Sí? En esta diagonal, la principal, en todas estas posiciones deben de aparecer 1. Si analizamos la matriz como está, ¿sí? En esta tablita de 10 por 10 podemos observar que la posición de la fila 0 y la posición de la columna 0, aquí vamos a colocar un 1, y en la posición de la fila 1 y en la posición de la columna 1 vamos a colocar un 1. La coordenada o posición de la fila 2 y la coordenada de la columna 2 vamos a colocar un 1, y así fila 3, columna 3, 1, fila 4, columna 4, 1. ¿Sí? Entonces lo que deducimos es que cuando la fila y la columna son iguales, en ese momento se va a insertar en la posición, o en esa posición cuando son la fila y la columna iguales, se va a insertar un 1, y en los otros casos se van a insertar ceros. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos una condición, ¿sí? Donde decimos que si la posición de la fila es igual a la posición de la columna, entonces que se almacene un 0 en esa posición. En caso contrario, que se almacene un 0. Y el ciclo que vamos a utilizar los ciclos más bien que vamos a utilizar para resolver este ejercicio son esos que tenemos aquí en esta diapositiva. Tenemos, recuerden, dos ciclos, uno para lo que son las filas y otro para lo que son las columnas. El ciclo interno es el que se hace más rápido, mientras el ciclo externo se hace más lento. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la primer fila que es 0, ¿sí? Este va a ser mi ciclo externo, y mi ciclo interno va a ser este de aquí, que son de las columnas, y entonces la columna siempre se va a incrementar de 0 y va a terminar hasta 9, mientras que la fila está en 0. Después se incrementa la fila y pasa a la posición 1, y luego con este ciclo for nuevamente la columna vuelve a 0, y como se tiene que terminar este ciclo primero, las columnas van de 0 hasta 9. Luego termina este ciclo, sale y hace el ciclo de afuera o el ciclo externo, se incrementa y así hasta que llega a la última fila, lo que significa que entonces nuestro programa lo que hace es imprimir por filas. ¿Sí? Primero imprime esta fila, todas sus columnas, luego imprime la siguiente fila, todas sus columnas, luego imprime la siguiente fila, todas sus columnas, y así hasta que llega a la última fila. Bien, entonces aquí tenemos la condición que les decía. Si la fila, que es en este caso en la primera vez
es igual a la columna, entonces aquí se va a insertar un 1. ¿Sí? Pero si la fila, en este caso que es 0, si se incrementa la columna que es 1, no es igual, 0 no es igual a 1, por lo tanto entonces viene la parte del else y va a insertar un 0. Si hace todo el recorrido de esta columna, las columnas, perdón, de esta fila, llega al final y luego se pasa a la siguiente fila. Aquí la fila ya vale 1 y la columna 0. ¿Son iguales? No, por lo tanto va a poner un 0. Pero cuando se incrementa la columna y pasa ahora a 1, que es la fila, es igual a 1, que es la columna, la condición se cumple, por lo tanto entra a esta condición de que es igual y se inserta un 1. Continúa incrementándose la columna y después esta condición no se cumple porque 1 no es igual a 2, 1 no es igual a 3, 1 no es igual a 4 y así. Y así es como va recorriendo todas las filas y comparando si la posición de la fila es igual a la posición de la columna, entonces va a insertar un 1. En caso contrario, inserta un 0. Este ejercicio está muy sencillo. Entonces vamos a checarlo, ¿sí? Y se debe de imprimir de esa forma. Entonces vamos a checar cómo es que funciona y vamos a llevarnos nuestra declaración de matriz. Recuerden que yo ya tengo una plantilla que he estado utilizando donde tengo ya las librerías necesarias y la directoria de compilación define que utilizo o se utiliza más bien para declarar constantes. Bueno, es una de las formas, hay otra forma de declarar constantes, pero la más común es esa. Bien, entonces ahí tenemos nuestra matriz, pero aquí le vamos a cambiar en lugar de 10, vamos a ponerle fila, ¿sí? Una F mayúscula y una C mayúscula. Ok, y aquí nuestra matriz es de 10 por 10. Bien, entonces el primer ciclo, el primer conjunto de ciclos, ¿sí? Es este que tenemos aquí. Recuerden, es fila y columna. Lo que hace es el recorrido por filas. Está la primera fila y el ciclo interno lo que hace es recorrer todas las columnas de la primera fila. Luego se incrementa el ciclo externo, ¿sí? Y nuevamente la columna vuelve a 0 y nuevamente, pero ahora en la fila 1 vuelve a recorrer todas las columnas, ¿sí? Y así hasta que llega a la última fila. Bien, entonces vamos a llevarnos este código que es el que hace automáticamente que se llene nuestra matriz con la diagonal principal en unos, y en caso contrario, si es decir, donde no es la diagonal principal, se va a poner 0. Bien, entonces aquí tenemos nuestro ciclo interno, nuestra condición, que es la que va a determinar si se pone un 1 o un 0, y nuestros dos ciclos, uno para las filas y otro para las columnas. Bien, entonces este par de ciclos lo que hace es únicamente llenar, ¿sí? De esta forma nuestra matriz, y necesitamos otro par de ciclos que es para desplegar de esta forma, en forma de tabla, los datos que se almacenaron. ¿Por qué? Porque el primer par de ciclos lo único que hace es llenar nuestra matriz y no vemos realmente cómo está o qué contenido tiene. Con este par de ciclos lo que vamos a hacer es un recorrido o un barrido, también se le llama, de lo que es la matriz. Sí, recordemos nuevamente que se hace por columnas. Primero el ciclo externo está en la columna, en la fila, perdón, en la primera fila, en la posición 0, y el ciclo externo lo que hace es el recorrido de todas las columnas. Se incrementa el ciclo externo, pasa a la siguiente fila,
pero con este ciclo interno nuevamente la columna vuelve a estar a cero y hace otra vez el barrido o el recorrido de toda la fila. Termina este ciclo, regresa al ciclo externo y se vuelve a la siguiente fila, y este ciclo nuevamente hace el recorrido de todas las columnas y así sucesivamente hasta que llega a la última fila. Y bueno, lo que va a hacer es desplegar nuestra tabla o nuestra matriz en forma, nuestra matriz en forma de tabla. Bien, entonces este par de ciclos lo vamos a poner aquí abajo, nos acomodamos. Sí, recuerden que esta forma de imprimir que se vea como una tabla, sí, la vamos a usar siempre que necesitamos imprimir nuestra matriz de esa forma. Sí, aquí podríamos poner un tabulador. El problema es de que si ponemos el tabulador puede que se salga dentro de lo que es el espacio de la ventana de ejecución. Sí, entonces nada más vamos a poner aquí un espacio. Sí, bueno, lo pueden intentar poniendo un diagonal T, un tabulador. Si en dado caso de que se salga lo que es el tamaño de la pantalla, pues ponemos nada más un espacio o dos espacios. Bien, recuerden que aquí lo que estamos haciendo es llamando a la matriz, la fila, la columna, y la fila y la columna vienen definidos por los ciclos, ¿sí? Que son los índices de nuestra matriz, que se maneja a través de filas y columnas. Bien, entonces vamos a ejecutar este ejemplo. Vamos a ponerle ejemplo o ejercicio 1, ejemplo 1, matriz. Bien, por aquí nos marca, recordemos que estamos copiando y pegando de PowerPoint, y entonces la doble comilla se modifica un poco. Bien, ahora sí, nos falta un punto y coma. ¿Dónde nos falta el punto y coma? Aquí. Ok, a ver, y también nos falta un punto y coma aquí. Bien, entonces ya está, y ahí está. Sí, ahí está nuestra matriz en forma de tabla. Nada más aquí hay un pequeño no, pues aparte, este espacio es el que está causando ahí. Bien, entonces ahora sí ejecutamos y nuevamente lo que hace el primer ciclo es llenar nuestra matriz, que se llama matriz precisamente, y el segundo ciclo lo que va a hacer es desplegarlo de esta forma. ¿Sí? Este ciclo llena la matriz con ceros y unos, la diagonal principal unos. ¿Sí? Cuando la fila y la columna son iguales, aquí tenemos nuestra condición, se va a insertar en la matriz el valor de 1. ¿Sí? Cuando esta condición no se cumple, entonces viene al else, a la parte negativa o a la parte falsa, y se va a insertar un 0. Y este par de ciclos, recuerden que son los que siempre vamos a utilizar cuando queremos que se despliegue nuestra matriz de esta forma. ¿Sí? Aquí estoy utilizando unos espacios, pero pueden utilizar un tabulador. ¿Sí? El problema de que, bueno, la ventana de ejecución a veces no se puede en algunos IDEs o DEVs no se puede hacer más grande. Sí, entonces para evitar eso, pues yo puse ahí unos espacios. Vamos a checarlos y podemos poner aquí el tabulador para que lo chequemos nada más. Y aquí en lugar de un espacio ponemos tabuladores y ahí está. Sí, aquí por ejemplo sí me deja hacer un poquito más grande la ventana, pero hay algunos que no los permiten, por eso había puesto lo que son espacios. Ya ustedes checan su compilador o su IDE para el lenguaje C y
y si les permite pues no pueden poner un tabulador, y si no pues con un espacio, 2 espacios para que se vea de esta forma. Bien, entonces como se dan cuenta, este ejercicio es muy sencillo, no capturamos nada, no calculamos nada, únicamente llenamos automáticamente una matriz con ceros y unos, y la diagonal principal son los unos. Bien, aquí dejamos este video tutorial y vamos a seguir con otro ejemplo. Sí, recuerden que cualquier duda, comentario, lo pueden hacer, enviar un correo, sugerencias, denle me gusta o no me gusta, hagan comentarios, y bueno, si les gusta pues compartan, recomienden, y nos vemos en el siguiente video tutorial.